visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en este domingo último del mes de enero del 2026. Aquí estamos listos, preparados y convencidos para seguir haciendo comunicación de compromiso. Así le pedimos a los amigos televidentes que nos puedan dar seguimiento a través de la televisión abierta, a través de las redes sociales, tanto mía como de Nelson Encarnación, que tampoco hoy está con nosotros, y a través de los distintos espacios donde producimos geopolítica. Así que venimos con otro capítulo de este día tan interesante. No está mi compañero Nelson, pero tengo el honor y el placer de compartir este panel en este domingo con dos directos amigos. Me refiero a Esmelín Pujol y ya un compañero casi habitual, Raúl Hernández. Así que bienvenidos los dos a este espacio, a este panel este domingo de geopolítica. Bueno, muchas gracias, Leandro, por la oportunidad. Y tal como él dice, yo soy un habitué aquí, así que yo me siento en casa. No sé tú, pero yo me siento en casa. Sí. Gracias, Leandro, por hacernos la invitación y claro que somos parte de ya, ¿verdad?, de este staff. Sí. Bueno, el mundo está revolteado, varios acontecimientos que cada día uno se sorprende y cree que fue lo último, pero aparece otro más importante. Hay temas que vamos a debatir con los amigos y compartir con los amigos televidentes, como es el caso reciente del Foro de Davos, es decir, el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, la ciudad más alta de allá de Europa, en la que tuvieron mandatarios importantes del mundo y algunos invitados y algunos tropezones que se dieron y encontronazos. Aquí vamos a compartir con los amigos televidentes. Además, veremos en su interioridad lo que ha pasado en Venezuela después de el secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Ya hoy estamos a una fecha a 25. Sí, así es, 25 de enero. 25 de enero. Tú lo dijiste, el último domingo. El Sí. último domingo, 25 de enero. Y hay que ver un poco cómo han transcurrido las cosas en Venezuela, sobre todo a partir de los grandes discursos que se dieron. Demos una vuelta a República Dominicana sobre los cambios importantes del gobierno y otros acontecimientos, y haremos una parada sencilla en lo que es el recrudecimiento de los conflictos en Haití, que son tan importantes para la República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos en ese mismo orden en Geopolítica en esta mañana de este domingo. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta, ninguna ley es ideal, es la posible, pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y
cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Eso a su espacio Geopolítica, y como le decía en principio, vamos a dar una vuelta al mundo, empezando por lo que ha sido el Foro Económico Mundial dado en Davos, que causó grandes revuelos. Y quisiera compartir con ustedes, porque parece como que el mundo, los acontecimientos de este año es como un rompimiento o una recomposición, si podemos decir. Sí, yo pienso, Leandro, que ante esa inquietud que tú tienes, yo pienso que el que mejor describió esa ruptura del orden mundial fue el primer ministro de Canadá. Su posición planteada, que generó ovaciones, fue el orador que cautivó la atención de los presentes, y él configuró realmente lo que tú estás planteando. Es un mundo donde, bueno, él lo dijo en su planteamiento, prácticamente una ruptura del orden mundial. Y fue interesante, no sé qué tú pensarás, pero él hizo referencia a Trump y a todo lo que ha hecho Trump sin mencionar su nombre. Eso me llamó mucho la atención, porque son detalles que manejan los políticos, y ha asumido un rol en este momento donde hace un llamado a que las naciones medianas, como él dijo en su discurso, tienen que aunar esfuerzos para enfrentar la situación que está ocurriendo de un mundo basado en el multilateralismo a un mundo donde un presidente se ha pretendido elegirse como el amo y señor del todo el planeta. Sí, así es. Y fíjate, realmente ya esa eran etapas superadas en cuanto a la diplomacia se refiere, porque quizás lo que Trump ha estado haciendo, si fuera por la vía diplomática, sí, claro, porque si fuera por la vía diplomática, que se estuvieran tratando los temas, por ejemplo, sobre la ONU, ajá, que se sentaran todos los estadistas y decir, bueno, a la ONU tenemos que reconfigurarla, tenemos que relanzarla, porque la ONU de esos inicios ya, sí, para estos momentos es infuncional. Fuera correcto. Ahora, crear un consejo de seguridad. Es lo que le digo. Entonces, sí, crear otra organización, lo que traería mucho más problemas a nivel internacional en cuanto a la diplomacia se refiere, porque fíjese como ya hay muchos estadistas que no han querido entrar a la Junta de Paz, como le llamó Donald Trump, porque para la invitación tienen que disponer de $1.000 millones. O sea, no todos los estados están en capacidad para poder entonces estar en esa Junta de Paz como plantea Donald Trump. Y si se está llamando a crear una organización donde todos los estados, ¿verdad?, tengan cierto grado de igualdad, y para que los temas
tan internacionales puedan ser dirimidos en esa Junta de Paz, como plantea él, bueno, pues no todos los estados tienen las condiciones de estar ahí. Pero por eso está Emiratos Árabes. Es excluyente, claro. ¿Por qué Emiratos Árabes está? Porque es una nación rica, petrolera. Sí, así es. Es excluyente, entonces, esa Junta de Paz. Exacto. Es excluyente donde solo algunos estados, como por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos, o algunos invitados especiales que dentro de ellos, sea China y Rusia y Estados Unidos, digan, venga, usted va a pertenecer. ¿Pero es lo mismo? Sí. El Consejo Permanente de las Naciones Unidas, sí. Sí, el Consejo de Seguridad. Sí, del Consejo de Seguridad. Ellos tienen un asiento fijo ahí. Claro. Hay 5 miembros. Con derecho a veto. Sí. Con derecho a veto. Que es una prerrogativa terrible. ¿Tuviste una foto de la representante de Estados Unidos a propósito, levantando la mano, cuando el caso de, ahora la decisión que tomaron ellos respecto a Israel, sí, la única que votó fue ella, todos se quedaron con la mano bajada, y ella fue la única, en la foto eso se ve impresionante. Por eso, la única mano levantada fue de la representante de Estados Unidos. Sí. Por eso en ese Consejo de Seguridad. En ese sentido planteaba yo que sí, lo que se debería evaluar, cómo deberíamos reconfigurar la ONU para que sea funcional cuando un Estado miembro tenga algunas situaciones, por ejemplo, como la de Venezuela, como la que ocurre Israel-Palestina, que aunque no es un Estado aún reconocido, ¿verdad?, en las Naciones Unidas, por los vetos que le han estado... Sí, pero hay un elemento importante, que es el que yo creo que debe ser objeto de debate. Y es la manera como Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha irrumpido en todos los escenarios. Y es para romper el orden tradicional. Él levanta la mesa, y hace un desorden donde quiera que llega. Como Trump maneja la cosa. Y sobre todo, cómo la gente cree, cómo no nos paramos a reflexionar, cómo él dice una cosa hoy, al otro día se desdice de esa, o afirma una cosa que no tiene ningún tipo de lógica, ni está sustentado en nada, y nos dice, pero bueno, ¿y dónde vamos a llegar con esto? Con un elemento y confundiendo países. Sí. Hay que darle una clase al presidente de Estados Unidos de geografía. Acaba de cometer un error garrafal. Confundió a Dinamarca con Noruega. Entonces, realmente es penoso. Hasta el punto que yo vi que la Asociación de Psiquiatras de los Estados Unidos, psiquiatras reconocidos en ese país, han planteado serias dudas sobre el estado mental del presidente Donald Trump, que en un discurso, no sé si ustedes lo vieron, fue hasta ridículo. Un discurso reciente que hizo, donde comienza a imitar personas, haciendo mofa de Macron, del presidente de Francia. Es decir, es una cosa realmente penosa lo que está ocurriendo. De cara a Trump, yo no sé si ustedes dieron cuenta en Davos, cuando él intervino, que Lagarde se paró y se fue. Hubo una serie de personalidades, no sé si tú te fijaste en eso, que para no darle la mano a Trump, se fueron raudamente. O sea, él terminó de hablar y se fueron. Estuvieron ahí presentes por la esencia, pero no le dieron la mano a Trump. De hecho, él salió de ahí de una vez para Estados Unidos. Lo que le quiero decir es que la lectura en términos de imagen de lo que pasó ahí es un elemento importante para ver cómo camina el mundo, cuál es la tendencia que lleva. Es decir, Trump, con su comportamiento de querer romperlo todo, de imponerlo todo, ha terminado incluso con rompimiento con aliados tradicionales, estratégicos de los Estados Unidos. Increíble. Y uno dice, ¿y cuál es la finalidad? ¿Qué buscas? Sentido. Pero ninguno. Pero él lo acaba de decir, tú lo acabas de señalar. Sí, claro. El tema de la diplomacia, es un señor que cree en el garrote, la ley del garrote. Si buscamos durante toda la historia de los Estados Unidos, nos damos cuenta que casi siempre todos los que han sido presidentes, exceptuando a Donald Trump, eran políticos acabados. Eran políticos que fueron senadores, que eran diputados, que eran representantes, que eran gobernadores. O sea, conocían y se dedicaban a la política. Donald Trump viene del empresariado a la política a ser presidente. O sea, y quizás, como hay personas también que no se dejan asesorar en esa materia política, porque la política es muy fina y mucho más a nivel internacional sobre la diplomacia, por eso quizás él actúa como si fuera su empresa cuando está manejando el tema de los aranceles, que si tú te fijas son de manera excesiva, que es una manera de presión hacia el otro estado, cuando él le pone un arancel, que quizás él quiere algo
de ese Estado y lo maneja de cierto modo cuando lo vemos en diplomacia como que si fuera un chantaje. O sea, como no si es, fuera no. Bueno, pero hay que decirlo. Es una presión, claro. Porque es una presión. Claro. No le dice, mira, vamos a sentarnos. No. Vamos a sentarnos. Correcto, yo entiendo que los aranceles que nosotros tenemos para ustedes y comparado lo que ustedes tienen para nosotros son desigual. Debemos buscar un punto medio en el cual ambas partes queden, ¿verdad?, satisfechas. Eso es diplomacia, claro. De diálogo, claro, aquí no hay diálogo, es imposición. Él impone. Pero además... Pero vamos a ver lo que él planteó. Sí. Me gustaría, porque tú lo dijiste ahorita, él llega a Davos y él plantea lo de, antes de llegar a Davos, plantea lo de Groenlandia, plantea lo de los aranceles y después se reúne con el secretario general de la OTAN, dice que llegó a un acuerdo, no da detalles del acuerdo, es decir, un eufemismo. Él salió mal parado de Davos. Pero muy mal parado. Porque lo que él planteó, él no reditúa nada. Es que eso no tiene O sea, sustento. yo no sé cuál es tu opinión. Eso no se tiene sustento, Sí, lo que él sí. ha planteado. Por eso, esa es mi preocupación. Sí, tu preocupación, sí. Porque que Trump dice cualquier cosa, lo que se le ocurra en cualquier sitio, basado en nada, en ninguna lógica, en ningún acuerdo, en ninguna posibilidad real. Es decir, él vive en un mundo que está en su cabeza. Él cometió hierros históricos. Claro. Yo vi un fact-check que le hizo The Wall Street Journal a él, porque le da mucho seguimiento ese medio, y le hicieron un fact-check de cosas que él dijo que no son ciertas. Pero claro. En su planteamiento sobre Groenlandia, en términos históricos incluso, cometió errores gravísimos y de confusión de países, que es lo peor. Han hecho mofa de Trump. Bastante. Los líderes europeos se ríen hasta el punto de que él reclama que él ha sido un negociador que ha propiciado la paz en 8 países y Kazajstán, tú sabes que ha tenido un conflicto con su país vecino. Ellos lo vi, no sé si tú lo viste, que estaban reunidos y estaban haciendo mofa de Trump, diciendo, pero mira reclamando, y nosotros que negociamos nosotros, y él está reclamando que él fue el artífice de un acuerdo de paz, y él se estaba riendo de Trump. Trump ha sido el hazmerreír ahora mismo en el plano global, en el mundo. Sí, no, porque lo que sucede es que hay que entender que la geopolítica cambió. Ya China no es la China de los años 70. Rusia no es la Rusia de cuando era la Unión Soviética. O sea, ya el juego en el ajedrez ha cambiado. Por ejemplo, China anteriormente, antes de Xi Jinping, estaba focalizado en Asia. Luego que llega Xi Jinping, llega con una visión y dice, bueno, nosotros tenemos que expandirnos. Y de hecho, global. Él creó la idea de la nueva ruta de la seda cuando él plantea, más globalizado. Y por eso usted ve una China aperturada al mundo, una China abriendo embajadas en las diferentes naciones y creando relaciones internacionales con cada uno de esos países. Entonces, los Estados Unidos deben entender que una nación ya como China, para usted competir, no es con un garrote. Bueno, ¿comprende? Pero él nos remite a esa época. Claro. Pero mira, interesante, hay un detalle que no quiero pasar por alto, ya que tú vas a hablar, siguiendo con lo de Davos, aunque hay otros temas, y el hecho de que el gobernador de California, que fue una figura de alto relieve, invitado a Davos, en ese foro está planteado de que California es la 4ª economía del mundo. Él tenía pautada una ponencia y el gobierno de Trump le saboteó su participación. Tú sabes que yo he tenido un enfrentamiento bastante fuerte. Pero no, el único tipo que bueno, el de Minnesota también, pero él ha encarnado realmente dentro de Estados Unidos una actitud contraria políticamente a Trump, pero lo que preocupa es el tema de las ideas, de la libertad de expresión, o sea, ahí no hubo nada de eso, ahí hubo un freno, él se quejó bastante porque estaba pautado y eso no se hizo. Mira, hay 2 elementos que yo quisiera no dejar pasar, y es el siguiente. Con el asunto de Groenlandia, que está bajo la protección de Dinamarca, que es un país de la Unión Europea, pero además es integrante de la OTAN. La OTAN, en su estatuto, plantea que una agresión a un país de la OTAN es una agresión a todos los países de la OTAN. Y la OTAN, Trump le ha estrujado varias veces a la OTAN, que él es el que mantiene a eso
¿Tú sabes que eso es mentira? Parte del fact check es que Trump ha dicho que Estados Unidos que está financiando a la OTAN y reclamó una serie de hechos que solamente están en la cabeza de él. Pero, bueno, ¿Tú sabías eso? Es lo que te quiero poner de manifiesto. Pero es una locura, lo de Trump. Entonces, no tiene madre. ¿Cómo va a terminar eso No. si finalmente Trump termina tomando por la fuerza Groenlandia de un país? No, pero él dijo que no. Él después que dijo que iba Sí, él ha planteado que no. Ahora viejo dije que Sí, no, sí. pero hay un Pero, tema. y Hay serias tú puedes dudas. creer Hay serias dudas sobre oye, le sobre estoy los mandamientos. diciendo que lo que Trump hace, lo que Trump dice, es objeto de estudio, porque el desparpajo que él tiene en su planteamiento, tú no puedes tener confianza en ninguna cosa ni la otra. Tú no sabes cuándo sí, cuándo es no, cuándo es verdad y cuándo es mentira, cuándo lo dice de juego, cuándo lo dice de verdad. Pero eso es terrible para un presidente Pero de la claro, primera potencia del mundo. pero es lo que estoy yo diciendo, es lo que yo entiendo, que cómo el mundo ve, Wow. visualiza lo que está pasando con ese señor, con el presidente de la nación más poderosa del mundo, ¿verdad? Ese comportamiento, ese desparpajo con que se maneja, Todo muy errático. o por eso va a terminar muy mal. Ya luego él ha estado planteando cuál es el objetivo con Groenlandia, que de hecho él lo ha planteado de que es para la protección de la propia de la propia comunidad europea y de la OTAN, ¿Y para usted le va que a creer Estados lo que Unidos... dijo? Por eso decía ahorita que en cuanto al tema diplomático es que él no lo ha sabido tratar, porque yo entiendo que, por ejemplo, el tema de Groenlandia, él debió tratarlo en la OTAN, con ellos, y plantear sus intenciones de crear una base militar estadounidense que esté ahí, ¿verdad? Para la protección de Europa. Pero Estados Unidos no tiene jurisdicción ahí, no es dueño de eso. Sí, Eso es un territorio pero entiendo que lo que está bajo te la digo. protección de Él Dinamarca, es socio, que es un país soberano. sí, pero los Estados Unidos es socio de la OTAN. Pudo haberse sentado con ellos. No, es que la OTAN es una alianza militar Correcto. de la Unión Europea con Estados Unidos Con y Estados otros países. Unidos y Canadá. Estados Claro. Unidos y Canadá. Es decir, es diferente, la comunidad económica europea funciona de otra lógica. Pero oye, lógica de la OTAN. oye este detalle, porque yo me he dado cuenta, en este debate, que tú estás muy interesado con el tema de Groenlandia. Tú sabes lo que se despachó el presidente de Estados Unidos, diciendo que él le ofrece $1 millón a cada ciudadano de Groenlandia. Tú hablabas ahorita, Sí, un sí. empresario que actúa como empresario y él entonces entiende que todo es un negocio. Que él ofrece eso porque son 60,000 habitantes que tiene Groenlandia. Entonces que él no tiene problema con darle $1 millón a cada uno. Es que eso es una montaña de hielo, además. Bueno, él es la isla más grande del mundo. 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero es básicamente de hielo. Claro. Aunque hay una serie de, tierras raras, Sí. de eso que está detrás Trump. Sí, pero Eso. además... En el fondo, sí. es de eso lo que se Claro. trata. Además, por ahí cerca hay rutas importantes que ya no son del dominio de Trump. Ese es el problema. Sí, pero entiendo que Trump quiere devolver el mundo y ya no es posible devolverlo al estilo de él. Pero lo que yo te digo es que él pudo haberlo conseguido sin crear el ruido que se ha creado. Tú dices ir a una mesa Claro, de porque si él va a una mesa de la negociación diplomacia, discutir, en la propia OTAN o con Dinamarca, él quiere sentarse, imponer, pero él desde la Casa Blanca plantea que van a tomar a Groenlandia. Mira, o sea, mira, ya ahí ¿tú sabes quién es Trump? esa es la situación. Tú sabes quién es Trump, para que la gente, ojalá pudieran conseguirnos un video, un corte que hay, donde Trump llega a una reunión en Europa y empuja, creo que era la primera ministra, bueno, no sé si en ese momento era de Dinamarca, uno de los países nórdicos, Sí. y él la empuja, y él hace así, y él se queda en el centro. O sea, él es el lugar mío. Sí, es muy O sea, egocéntrico. y imponente. Y empuja una dama. O sea, le empuja a esa mujer y él se coloca en el centro. Lo preocupante es cómo se le tolera a Trump todo lo que está haciendo. Eso es lo que preocupa. Bueno, Y sobre todo Europa, que ha sido la meca del mundo durante cientos de años, se sienta arrodillada frente a un tipo como él. De los Estados Unidos de América, Leandro. Hay problemas serios en esos países de Europa. Las poblaciones le van a pedir cuenta a esos presidentes. Sí, pero espérate, después que Trump habló, hubo una reunión de los jefes de Estado europeos, porque ellos están analizando cómo van a reaccionar ante Trump. Ya la cosa no, ya el mundo no está así. Porque es que él ha dado unas señales preocupantes y esos jefes de Estado va a haber reacción. Pero yo creo que también, por ejemplo, Europa o los presidentes europeos deben saberse manejar con el tema Trump, porque Trump, aunque es el presidente de los Estados Unidos,
pero quizás no es el que representa los verdaderos ideales estadounidenses. Y los presidentes son pasajeros. O sea, y la historia de amistad y de cooperación que ha tenido los Estados Unidos con Europa, creo que no deberían tirarla por la borda solo por el tema Trump. Claro, deben ser cuidadosos, eso yo digo, deben ser cuidadosos. Oye, corroborando con lo que tú acabas de decir, pero con otra óptica, por eso es que hubo congresistas de Estados Unidos que fueron a Davos. Y se sabe de reuniones que han tenido y advertencias que han hecho, incluyendo senadores republicanos que están preocupados con ese comportamiento errático de Donald Trump. Haciéndole saber a los líderes europeos, yo estoy corroborando con lo que tú dices. Ojo, esto es Trump, esto es Estados Unidos, es decir, hay una postura crítica, incluso entre los propios republicanos. Tú ves el resultado, en el Congreso hubo una decisión importantísima. Cinco republicanos, senadores, se voltearon. Entonces, ¿qué te indica eso? Que hay una ruptura interna en términos políticos. Hemos vuelto, por ejemplo, en los propios Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, de cierto modo, a la segregación, que eso era algo superado. Entonces, así es. Vamos a hacer una pausa para seguir con este interesante diálogo que comparto en este domingo con dos directos amigos. Así que regresamos de inmediato. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. De regreso aquí a Geopolítica en este domingo que comparto con Esmelín Pujol y Raúl Hernández,
no quisiera terminar el tema internacional desde el punto de vista de Asia y Europa sin enfocar un elemento importante, y es la contradicción profunda de Trump o los Estados Unidos con su vecino más cercano, con Canadá, que antes de su enfrentamiento en Davos, en el Foro Económico Mundial, 3 días antes había firmado un acuerdo estratégico con quien se considera el archirrival o la parte contraria a los Estados Unidos. No un acuerdo simple, sino un acuerdo estratégico con China, con el primer ministro y el presidente de China. Sí, ¿cómo ve esa visión? Eso es un giro que era insospechable para esta época en el mundo. Mira, yo creo que ese planteamiento que tú haces es muy interesante, no sé qué opinará Esmeli, pero por primera vez Canadá, que es el socio más importante en términos comerciales de Estados Unidos, y le sigue México, o sea, Norteamérica, ha habido entonces un reenfoque de su política, porque eso, como tú dices, nunca había ocurrido. Bueno, se materializa una visita del primer ministro canadiense y firma esos acuerdos con Canadá, y es no solamente como tú lo señalas, que tú tienes mucha razón, de que es estratégico, yo lo veo como un acuerdo ganar-ganar. Todo eso que ha reclamado Smelling sobre Trump, de que no ha sido capaz de entender que hay que sentarse en la mesa de negociación y no estar asusando con el garrote, realmente ahí la antítesis a lo que tú planteas es el comportamiento de McCartney, del primer ministro canadiense, porque acude, va, visita a China y hacen un acuerdo que cuando tú lo analizas es ganar-ganar. ¿Qué logró China? Bueno, que los vehículos eléctricos inteligentes llegarán entonces a Canadá con unos aranceles bastante cómodos, ¿verdad?, que va a permitir la entrada en un nuevo mercado, y entonces Canadá lo que va a hacer es venderle esa producción agropecuaria de primer nivel que tiene Canadá a China, que también la necesita. Es decir, es un acuerdo ganar-ganar, pero que antes en Canadá no se planteaba nunca. Hay que entender el impacto que eso tiene en la sociedad canadiense. Extraordinario. Porque estamos hablando de China, cuando los canadienses toda la vida lo que han estado es con un vínculo permanente, histórico con Estados Unidos. Pero ahí vimos al primer ministro decir que no inventen con Canadá. Canadá tiene su historia. Porque yo no sé quién es que le ha metido en la cabeza a Donald Trump, no sé qué tú pensarás con esto, ahí termino, de señalar incluso de que a Canadá, como el Estado 51 de los... Ve que ustedes se ríen. Son malagradecidos. Sí, lo llamó malagradecido. No, tú sabes lo que es. No, pero yo no entiendo, mamacita. ¿Qué tú opinas? Cuando tú ves a un presidente y que no, y tú sabes lo que hizo en una reunión. Puso a Groenlandia con la bandera americana, a Canadá y a Venezuela. Eso es una reunión. Puso un mapa, es una cosa de loco. Sí, yo vi eso. Sí, bueno, como hemos estado planteando que han sido algunas decisiones desacertadas, fuera de la diplomacia, y quizás eso ha llevado a que Canadá tomara la decisión que ha tomado ahora. No, quizás no, eso ha llevado. Eso ha llevado. Pero vamos a ponerlo como quizás. Y va a cambiar esa situación. Porque luego, mira, el único peleador es Estados Unidos. Le voy a decir, eso iba a plantear. Luego que pase este gobierno de Donald Trump, ¿qué va a ocurrir? El nuevo presidente que llegue a los Estados Unidos va a tener una carga pesada de volver a retomar esas relaciones con esos aliados que se decían naturales. Porque, por ejemplo, Canadá era un aliado natural de los Estados Unidos, claro, que era sin contratiempo ninguno. Que era impensable tú pensar que Canadá se iba a sentar en la mesa ni con China ni con Rusia a un diálogo. Claro, o sea, eso es un parteaguas en la geopolítica mundial. Pero al igual como ya lo han planteado en Europa con relación a China, que era impensable lo mismo de decir. El ministro alemán dijo el otro día en una locución muy clara, dice, hay que ver a Rusia y a China como un aliado. Como aliado, porque nosotros... Es que deja de verlo como adversario. Como adversario. Tú no puedes verlo así. Reenfocarlo ya. Claro, definitivamente. Es otra visión. El mundo cambió y Trump no se da cuenta. Entonces, y le va a explotar en las manos. Sí. Eso le va a generar al próximo gobierno que llegue a los Estados Unidos. Y eso no vuelve ya. Le va a generar una situación incómoda para luego poder retomar en ese juego de ajedrez el nivel de confianza que tenía los Estados Unidos
con Canadá y Europa. Es que eso no vuelve ya, lamentablemente. Hacemos un cruce, salimos de Europa y de Euroasia y de los vecinos de los Estados Unidos y damos una vuelta y nos quedamos en Sudamérica. Después del 3 de enero, un acontecimiento que también yo no creía que se iba a dar, pero sí tenía una premisa que pensaba que nos llevaba. Mira, los Estados Unidos, y se lo dije a algunos amigos, siempre que tiene dificultades internas, siempre apela a un conflicto internacional para tratar de... No, es un axioma viejo en política. De Estados Unidos. De crear un enemigo. Crear un enemigo. Sí, ¿para qué? Para que toda la sociedad se vuelque esa mirada hacia esa necesidad. Claro. Es importante poner en contexto eso, porque lo que ha pasado en Venezuela después del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Bueno, fue una captura. Bueno, fue una captura, pero es un secuestro porque es un presidente activo. Está bien, pero que tú, al tú decir secuestro, a ver, amigos televidentes que van a decir, pero mira la posición de... Si no, es que la mía es un secuestro. Incluso una captura. Una extracción le llaman los gringos. Extracción le llaman los gringos. En la matriz de la narrativa, lo primero que se instruyó fue que se dijera que era una captura, no que era un secuestro. Claro, no, porque hubo una guerra del lenguaje. Claro, es así. En todo esto, ¿no? Y es tan así que en la defensa de Maduro todo eso va a salir a relucir. Totalmente. Porque estamos hablando de un abogado que maneja como nadie lo que son los procedimientos. Y te digo lo siguiente, con ese juez, yo te lo decía en una vez anterior, 92 años, ha enfrentado a Donald Trump, es considerado una lumbrera en el sistema de justicia. Todo indica que a Maduro van a tener que sacarlo de la cárcel, porque ese juez se va a encargar, fíjate con lo que le empezó, que es un presidente, es un jefe de Estado, que tiene inmunidad. Es lo que va a invalidar ese es el primer argumento. El primer argumento es invalidar. El segundo es que la acción fue ilegal, no contó con autorización judicial. Es decir, fue una decisión unilateral del presidente de Estados Unidos a incursionar con esa extracción. Pues ellos le llaman extracción. Así es el concepto. Y yo le llamo secuestro. Bueno, pues entonces hay una lucha. Había una orden judicial, una orden judicial de un tribunal que, claro, se había emitido. Pero la operación, yo digo. Bueno, pero había una orden judicial que se había emitido para la captura de Nicolás Maduro. Ahora, la gran pregunta. La gran pregunta que debemos hacernos es sobre la legitimidad o no del gobierno de Nicolás Maduro para considerarse de que, me estoy refiriendo a la parte diplomática, porque sobre la no injerencia, la no intervención que plantea la ONU es cuando es un gobierno legítimo, sí. Correcto, cuando es un gobierno constitucional legítimo, porque esa es la parte de la discusión que se va a generar ahí. Pero el abogado va a decir que Estados Unidos estaba negociando con ese presidente. Incluso está dentro de las pruebas que el mismo Trump le llamó presidente a Maduro. Oye, hay una guerra interesante, no solamente de tiros, sino del lenguaje. Oye, el argumento que usó el gobierno de Trump, no hablaron de invasión a Venezuela, hablaron de una misión militar. O sea, son términos que lo cuidan porque saben que eso tiene un elemento, un impacto en términos jurídicos. Claro. Pero no es lo mismo decir invasión, porque invasión es si se cuenta con la autorización del Congreso. Entonces, el asunto fue una operación militar para ir en apoyo a especial, a las autoridades que había una orden judicial en contra de Maduro. Sí. ¿Entiendes? Pero además, la legitimidad de los estados está concebida en las Naciones Unidas, en el sistema de naciones. Sí, pero es del Estado, no de los... Perdón, la legitimidad de los estados que tienen miembros. La autodeterminación, perdón, la soberanía. Quien decide qué país, si un país existe, es su membresía en las Naciones Unidas, no los Estados Unidos. No, pero lo que pasa es que Venezuela como Estado es legítimo en las Naciones Unidas. Pero lo que plantea Ismael es interesante porque él habla de la legitimidad del gobierno de Maduro. Claro, de si es un presidente legítimo. No, va a salir a relucir en el debate judicial. Cuando vayan ahora el 17 de marzo a conocer la audiencia. ¿Eso no va a llegar el 17 de marzo? No, está planteado que hay una audiencia. Yo estoy diciendo que no va a llegar el 17 de marzo. Bueno, pero espérate. La decisión del juez fue el 17 de marzo, nos vamos a dar cita para conocer
¿verdad? Los argumentos. Mira, yo no lo veo tan sencillo como lo está planteando Leandro, No, es de que Donald Trump, de Maduro diga que va a resolver y que va a salir. Yo no nunca lo dije vea eso. tan sencillo. Yo nunca dije eso. Tú dices que no va a llegar a 17. ¿Por qué? Va a haber un debate. Porque eso, mira, Es que el abogado va a alegar, es que jurídicamente... ante el juez, perdón, va a alegar que repito, que es un jefe de Estado. Claro. Entonces Un va a entrar presidente, sí. de parte, entonces... reconocido por las Naciones Unidas. Sí, pero entonces va a haber la discusión de la legitimidad o no de esas elecciones. Ahí va a haber... Pero eso no lo decide un juez de los Estados Unidos. No, está bien, pero que en el debate va a aflorar. Y las Naciones Unidas Eso. ya hay otros precedentes donde ha acordado con presidente Pero, oye, la legitimidad de un presidente. Insisto, tú sabes que se va a caer todo con algo muy simple. En su red de Truth Social, el propio Donald Trump le llamó presidente a Maduro. Para que tú veas, con decir esa palabra, habló, búscalo, dice, el presidente Maduro, sostuvimos una conversación y ya de hecho es un reconocimiento y le dio legitimidad al hecho de que Maduro es presidente de Venezuela. Eso lo va a sacar a reducir Pero la defensa es que de no Maduro. importa que él diga que no es el presidente de Venezuela. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que la justificación de Estados Unidos de decir no es presidente, fíjate lo que está diciendo Amelín, es decir, Sí, pero es que llegan, eso- intervienen allá en Venezuela, Sí. el alegato es que no es un presidente legítimo. Lo que ocurre es lo siguiente, fíjese, en las relaciones internacionales, ¿verdad? Está lo que se llama la solicitud de extradición de un individuo que está en un estado y otro lo requiere, ¿verdad? Pero debe haber un acuerdo entre ambos países. Ok, sí, Con claro, la sí, extradición. pero que hay, a donde voy. Ajá. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se dan esos acuerdos cuando el Estado solicitante, ¿verdad? Tiene esa relación diplomática al Estado que solicita? ¿Qué ocurre? Si ese presidente, que ahí es que se da el caso, es por ejemplo, si hubiesen instituciones fuertes en el Estado al cual le están solicitando el individuo, ¿verdad? O al ciudadano, para ponerlo en contexto, aún siendo presidente, si se solicita la extradición y se plantea sobre algún tipo de delito que realmente está cometiendo, entonces en ese estado se haría un proceso judicial contra ese ciudadano para llevarlo en extradición, como ocurre aquí en la República Dominicana, que cuando los Estados Unidos, por el asunto de narcotráfico, solicita a un ciudadano en extradición, bueno, aquí se le hace un proceso, la Suprema Corte, ¿verdad? Claro. Y lo envía hacia los Estados Unidos. Sí, pero yo me estoy ¿Qué riendo ocurre? con algo. Que allí... Tú mencionaste el narcotráfico. Ok, ese es uno de los puntos en el cual estaba... No, oye, ¿por qué me río? Porque está demostrado que el supuesto cartel de los soles, oye bien, el propio Departamento de Justicia De los Estados Unidos. el mismo Departamento de Estado, tumbó dentro de la acusación que Maduro estaba vinculado al cartel de los soles, planteando que eso nunca existió. No, lo que sucede es que sacaron no, pero está por narcotráfico, está por narcotráfico bien, la por eso- acusación. no, por lo eso- único que pero no lo lo llevan pusieron, ahí. que no La lo, DEA, sí, la gente pero de la que no DEA. lo pusieron como el jefe del cartel de los soles porque era improbable probar eso en el tribunal, que era un jefe de un cartel. Retiraron claro, eso. quitaron. Pero es que el cartel de los soles solamente estaba en la imaginación de Trump. Eso nunca existió. Bueno, si Mira, así... ese abogado tiene toda la de ganar con el caso de Maduro. Además de la experiencia que tiene. Es que hay demasiado... Lo que te quería decir es sí. que no hay entonces, en Venezuela no había ningún interlocutor que los Estados Unidos pudiese solicitar entonces en extradición a Pero es que hay una situación, es que él es el presidente de un Estado, jefe de Estado. Claro. O sea, ¿cómo tú lo vas a extraditar a un presidente en ejercicio? Además, eso es una ilusión. Eso Pero no, además, ¿quién es un jefe de Estado. Claro, no un ciudadano. ¿quién certifica que existe un presidente o no? Te repito, es las Naciones Unidas. Y después de la secuencia de Donald Trump, ¿quién fue al Consejo de las Naciones Unidas a exponer? El canciller de Venezuela, como son los representantes de las Naciones Unidas. No, que le dio respuesta a la posición de Estados Unidos. Claro. ¿Dónde? En las Naciones Unidas, formalmente, es decir, si el mundo se manejara que un Estado puede hacer lo que quiere en otro Estado, entonces no fuera mundo, no fuera la ley de la selva. Fuera entonces un caos. El caos. Ajá. Porque ¿cuántos países tienen la fuerza de hacer en otro país lo que le dé la gana? Claro. Bueno, pero, sí, pero la Es decir, mira, eso no tiene ni lógica ni justificación, ni siquiera para término histórico ponerse de acuerdo con eso, porque es que eso puede tocarle a cualquiera. No, Leandro, pero eso debe ser enfrentado con todo el que tenga la cabeza bien puesta
y piense en cualquier país del mundo, eso lo más tiene que tener el repudio de cualquiera. Por eso. Porque mañana puede decir, no me gusta el presidente dominicano, el que está ahí. Y yo voy y digo cualquier cosa, como ha dicho los Estados Unidos, sobre todo. No, porque por eso... Perdón, es que los Estados Unidos es un fabricante de mentiras para justificar sus acciones ilegales en el mundo. Por eso Entonces, eso, cualquier cosa que digan los Estados Unidos de cualquier país, yo inmediatamente estoy del otro lado. Por eso que yo planteo, pero que porque yo sé que es mentira. La autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Ajá. Y la soberanía, bien bonito, y en la diplomacia se respeta. Ahora bien, ¿quién puede proteger a un pueblo de un dictador? ¿Quién puede proteger a un pueblo de que se celebren unas elecciones donde se elige a un presidente y el que está en ejercicio se queda por encima de la voluntad popular? Entonces, ¿podemos llamar eso autodeterminación de los pueblos? Sí, claro. Los pueblos, entonces por eso hay que reconfigurar. Por eso yo digo que hay que reconfigurar. Sí, pero déjame terminarle la idea. Es que tú estás hablando sobre una base que no es real. Pero déjame terminarme. Es que las Naciones Unidas determinan cuándo hay una dictadura, cuándo no hay. Pero déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. ¿Y eso no es el caso de Venezuela? Por ejemplo, por eso hay que reconfigurar lo que es las Naciones Unidas, la OEA, de que haya un organismo, de que cuando un individuo quiera soslayar la voluntad de un pueblo, pues pueda intervenir, o sea, un organismo de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, no está establecido. Claro, la Carta de la OEA, la Carta Democrática de la OEA, fue suscrita por los Estados miembros. Sí, claro. Y hace todos esos planteamientos que tú dices. Y de la yo quiero un detalle. Pero a nivel diplomático, es que empieza. Ahí había pasado el periodo de Maduro, vuelve Maduro y se reelige, y todavía había estado la OEA y la ONU hablando. Pero quiero resaltar un detalle, perdón que te interrumpa. Un detalle. Insisto con el tema del cartel de los soles, todo lo que hizo Donald Trump, difundiendo imágenes de un barquito donde le lanzaban misiles, matando gente. Dice una joven, la vi en las redes sociales, que ella preguntaba si inocentemente, entonces ya no hay barcos que llevan droga a Estados Unidos. No hay lancha ya. Y es que ellos tienen el control. No, pero ya no hay lancha ya. Es que Estados Unidos porque fíjate que todo ocurre antes de la captura de Maduro, o como tú le llamas, el secuestro o la extradición de Maduro. Entonces ahora no hay barcos ya. Se acabaron los barcos ya. Ya no hay que tirar misiles. Entonces ahí va lo que dijo Putin. Señores, Putin planteó que Estados Unidos hay que reconocerle que tienen la maquinaria más poderosa propagandística que ningún Estado haya tenido en el mundo, en toda la historia. Putin lo reconoció. Ahora bien, hay serias preocupaciones sobre esa intervención que hizo Trump en Venezuela. Hay gente que está planteando, Putin ahora tiene el argumento de capturar entonces a Zelensky en Ucrania. ¿Qué va a decir Donald Trump si ocurriera algo así? Y la otra preocupación... Bueno, que pudiera hacerlo porque ellos están en una guerra. No, está bien, no, pero yo digo, ¿cuál va a ser la reacción de Trump si Putin hace eso? Otra cosa, ¿y si China viene e invade a Taiwán? ¿Cuál es tu opinión de eso? Después de lo que ocurrió en Venezuela. No, la reacción de Trump. ¿Cuál sería la reacción de Trump si China, que ha estado rodeando a Taiwán, viene y decide intervenir ya militarmente a Taiwán? ¿Cuál sería el argumento de Trump? No, eso pudiera generar una situación de dificultad, hasta una guerra en Asia y los Estados Unidos. La pregunta que yo hago es ¿qué haría Trump después de lo que él hizo en Venezuela? Claro. Porque hay serias preocupaciones con el caso de Taiwán y el caso de Zelensky en Ucrania. Bueno, lo que usted es que lo de Venezuela, aunque usted diga que hubo una narrativa, ¿verdad? Diga, ¿o no hubo? Pero digo que hubo una narrativa sobre el cartel de los soles. Sobre de que Maduro había cometido delitos que afectaban a los Estados Unidos y por eso se le tenían esos cargos en el condado sur de Nueva York, que de ahí fue que surgió la solicitud de captura de Nicolás Maduro, donde los Estados Unidos, de hecho, tenía una recompensa para aquel que dijera... Oye, tú te haces eco de eso. No es que me hago eco. Ahora, si el director técnico pusiera una foto ahí, donde quienes escoltan a Maduro, si tú te fijas, la DEA. Claro. Es parte de la narrativa. Exactamente, para vincularlo con el narcotráfico. Claro. No, y entonces, los cargos de los cuales se le imputa es por narcotráfico. Ajá, perfecto. Y cuando el abogado vaya
el 17 que dice Leandro que eso no se va a dar, en esa audiencia, que no vamos a llegar ahí. Y demuestra que lo van a poner en libertad. Eso es mentira. No, mira, es que todo indica. No, le pregunto yo a Leandro, que Leandro dice que lo van a poner. Todo indica que Estados Unidos no tiene argumentos válidos. Fíjate que el New York Times publicó un editorial y calificó de ilegal la acción de Estados Unidos de la captura de Maduro, el propio editorial del periódico New York Times. Y ese abogado, yo insisto, número uno, yo no sé, Menencito, le ha dado seguimiento, es uno de los mejores abogados de Estados Unidos. Y ese juez, dije ahorita, es una lumbrera, es una persona consultada en el sistema de justicia. Es que óyeme, en otras palabras, ese tipo no coge corte. Es que eso no tiene asidero. Un juez de los Estados Unidos no se va a prestar a eso. Y más un juez de ese nivel. ¿Tú sabes por qué? Porque mañana cualquier país puede ir a la embajada de Estados Unidos y decir que este tipo está traficando con niños en ese país. Y lo juzga en su país. Sí. Y lo condena. ¿Y tú te imaginas que el mundo se someta a eso? Una selva. No, si Estados Unidos se atreve a hacerle un juicio a Maduro en su territorio, está abriendo la puerta para que cualquier país del mundo lo haga con cualquier ciudadano en su país. Eso es lo malo, crea un precedente. Claro, funesto. Funesto realmente. Y los Estados Unidos, que ha sido siempre un país que ha apostado a la institucionalidad, no va a romper eso. Es decir, Trump cometió una imprudencia como es su persona. Pero además hay un elemento que me gustaría... Pero yo creo que es un mal menor lo que se hizo con Maduro, con relación al pueblo venezolano. No, porque también tenemos que ser claros. Con relación al pueblo venezolano, fue un daño menor. Al pueblo venezolano le va a beneficiar el que sacaran a Nicolás Maduro de un gobierno que ya era ilegítimo, con presos políticos. Okay. Pero es muy bien solamente ver el lado, tenemos que ver los dos lados de la cara de la moneda. Ajá. Un individuo que sometía a un ciudadano porque reclamase de que no era... Eso es narrativa. Esa es narrativa. Los presos políticos que están saliendo ahora en libertad es narrativa. El centro que mandaron, el centro de tortura que mandaron a cerrar es narrativa. Bueno, si eso es narrativa también. Pero ten cuidado con el centro de tortura. La foto que se difundió es de una película. Todo eso es mentira. ¿Tú sabías eso? Es de una película. Solamente el que quiere creer. Porque en las redes sociales cualquier individuo se sienta en una computadora e inventa cosas. Ahora, porque circuló la foto. Y yo recuerdo que una persona, espérense señores, eso es de una película. Eso no, porque lo presentaron como que eso estaba ocurriendo en Venezuela. Claro, pero había un centro de tortura en Venezuela y había una serie de presos políticos o no lo había. Presos políticos sí, pero centro de tortura, pero son presos políticos. Porque fue por razones políticas, Leandro, que lo metieron preso en una cárcel. ¿Por qué lo liberaron ahora? Sin ningún dispositivo legal. Es porque eran presos políticos. O sea que entenderlo. Mira, Maduro cometió muchísimos errores. Claro. Muchísimos errores. Y la oposición era suave en Venezuela. No, suave no. Es una oposición errática. Mira, no hemos hablado del comportamiento de esa señora. Pero yo lo que quisiera enfocar... María Corina viene y hace un papelazo. No vale la pena hablar de esa payasa. Una cosa realmente... Pues yo le quiero decir lo siguiente. Va a ser la próxima presidenta de Venezuela. Cuando haya elecciones. ¿En cuál continente? Sí. En Venezuela, cuando haya elecciones. Mira, lo más importante de Venezuela, yo que le doy bastante seguimiento de manera objetiva, es que el chavismo está fortalecido en Venezuela. Muy fortalecido. Pero mira, ¿y eso fue reciente? Sí, antes de ayer. Antes de ayer fue eso. Sí. Qué lamentable que no se escucha, porque ellos están haciendo víctimas. Tiene audio. Oye. Tiene audio. Claro. Entonces, lo más importante es que nosotros hemos sido bombardeados desde antes por esa famosa narrativa frente a Venezuela, montada con muchísimas farsas. No es un paraíso Venezuela, nada que se parezca. Pero yo te pregunto, pero tú sabes que ha sido el país con mayor crecimiento económico en el 2025. Sí, claro, ¿fue Venezuela? De todos los países. Claro. Yo tengo un amigo que visitó Caracas 2 veces, en 2025 y en 2024, un empresario. Él me dijo que quedó sorprendido. Los supermercados, hermosísimos, mucha mercancía. Hay un repunte económico en Venezuela. Así es. Lamentablemente, quisiéramos que se prolongara el tiempo para seguir este debate, pero... El mayor verdugo de la televisión es el tiempo. Llegamos al final de este espacio Geopolítica. Gracias a Ismael Pujol, gracias a Raúl Hernández y gracias a Nelson Encarnación, que esté fuera de este espacio por unos días. Así que será hasta el próximo domingo cuando tendremos otro capítulo de Geopolítica.